Listo, muchísimas gracias, Oscar. Y mi primera pregunta sería, ¿cuál es tu opinión sobre la liberación de la mamá de El Marro, su hermana y su prima? Bueno, en las primeras horas, cuando se cumple el operativo, había un objetivo que se repetía constantemente en el gabinete de seguridad del gobierno federal, que era perfecto. Habían dicho que se trataba de un golpe quirúrgico, a diferencia de otros como el Culiacanazo, donde había objetivos importantes que habían sido capturados y se había logrado hacer sin bajas civiles y además minimizando el posible venganza del Marro, porque justo se hace el golpe cuando el Marro se encuentra lejos de casa, en alguna ubicación en Querétaro, y esto permite hacer un operativo supuestamente muy limpio. Lo que las horas después, los días siguientes nos cuentan es que el operativo pasó de perfecto a desastroso, porque hoy no solamente ya no hay una sola persona detenida después de la liberación de la mamá del Marro, sino que además se le han añadido dos elementos muy preocupantes al tema. Primero, el golpe al Marro que él mismo dice en los videos que va a responder con mucha violencia, que no va a dejar pasar esta afrenta, lanza un desafío abierto al gobierno. Y por otro lado, este golpe fallido lo que hace es que provoca que el Marro busque una alianza con las estructuras históricas del Cártel del Pacífico, representadas por el Mayo Zambada, para tratar de frenar la incursión del Cártel Jalisco Nueva Generación en Guanajuato. Entonces, no solamente es un operativo que no cumple con los objetivos de haber neutralizado a estructuras criminales del Cártel Santa Rosa de Lima, sino que logra justamente lo contrario. Buscando la pacificación, profundiza probablemente la guerra y la violencia en Guanajuato. Desde ese punto de vista es evidentemente un fracaso y muestra de nuevo las endebles capacidades de las policías federales y locales para armar operativos que tengan el debido proceso. Porque de acuerdo con la defensa de la mamá del Marro, hay dos elementos que provocan su liberación. Primero, una orden de cateo mal ejecutada en un domicilio que no era para el cual el juez había liberado las órdenes. Y segundo, indicios de tortura contra la mamá del Marro que echan por la borda cualquier tipo de evidencia o la legitimidad de las evidencias que se pudieron obtener. Entonces, pues por donde le veas, desde la planeación hasta la ejecución y luego el aparato de persecución de justicia, es un desastre absoluto que, insisto, es la parte más importante para mí, logra justo lo contrario que buscaba. En el camino a la pacificación de Guanajuato están agravando un problema gravísimo que solamente va a terminar por afectar más a los ciudadanos de Guanajuato. Ya salió a hablar el presidente López Obrador y también el gobernador de Guanajuato. Parece que se están aventando la bolita. ¿De quién fue la culpa de esta situación? Yo creo que es una culpa repartida en varios niveles. Tienes por un lado un aparato federal, que es el que debió hacer la inteligencia necesaria para llevar a cabo este operativo de la manera más limpia posible, y que si bien el golpe parece que sí fue quirúrgico, no lo que sigue, que es la presentación de pruebas y además la puesta a disposición de parte de los presuntos responsables. En esta puesta a disposición, en ese transcurso entre el arresto y la presentación ante el Ministerio Público, hay un desaseo brutal, incluido esta prueba de estos indicios de tortura. Esa es una parte del gobierno federal. Otra es que el gobierno federal, a pesar de que en el boletín que lanzan ese mismo día para dar a conocer los resultados del operativo y llaman a la hermana y a la mamá del Marro presuntas operadoras financieras, el gobierno federal o las autoridades federales no pueden encontrar elementos para fincarles la presunta responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada, que es lo natural cuando se tiene a un operador financiero. El operador financiero es básicamente quien maneja el dinero del cártel para llevar a cabo actividades ilícitas. Y entonces, como no lo logran hacer, tienen que pedirle ayuda a la autoridad local para perseguir un delito del fuero común, que es la posesión de narcóticos en la hipótesis o en la modalidad de venta, que es básicamente cuando es el narcomenudeo un delito contra la salud. Pero ese tampoco lo pueden probar adecuadamente las autoridades locales y entonces ahí es cuando viene el quiebre. Y tienes por otro lado serias dudas sobre la parcialidad o la limpieza con la que se trabaja en el Poder Judicial de Guanajuato, porque este no es el primer caso en el que familiares del Marro son liberados después de que se ejerce una posible presión por parte del cártel a jueces, a secretarios de acuerdo y a todo el aparato judicial. No se trata del fracaso de un solo nivel de gobierno, sino de varios niveles
que en su conjunto nos detallan la rendición del Estado frente a los grupos criminales, específicamente ahora en el caso de Guanajuato. ¿Será que los jueces ahora tienen miedo? Yo creo que los jueces tienen miedo, y este miedo que no es privativo de esta administración, esto es evidentemente algo que ha sucedido desde hace varios años, se ve acentuada por una política de austeridad malentendida, en el cual a muchos jueces o a muchos engranajes importantes o muy relevantes del Poder Judicial se les ha retirado protección con tal de ahorrar dinero o de dar una sensación de que el aparato de gobierno es cercano a los ciudadanos. Está el ejemplo, por ejemplo, de este mismo mes del juez federal Uriel Villegas, asesinado en Colima junto con su esposa frente a sus 2 hijas pequeñas, a las que, de acuerdo con las primeras investigaciones, también habría sido asesinado por mandos del cártel Jalisco Nueva Generación, específicamente un hombre al que le llaman el Alacrán, que ya fue detenido, pero que logra este operativo o esta emboscada contra el juez federal precisamente porque se le había retirado la escolta como parte de esta austeridad republicana o de este recorte a los presupuestos. Ahí, evidentemente, hay un temor por parte de los jueces de que al quedar desprotegidos, la vulnerabilidad que ya tenían frente a los grupos criminales ahora sea mucho mayor. Y esto, por supuesto, que puede impactar en las investigaciones, en las sentencias y en la manera en que se pueden mantener estos criminales en prisión. Yo he conversado ya con varias personas que trabajan en el Poder Judicial de la Federación, en algunos poderes judiciales del Estado, y la mayoría lo dice. Me han retirado escolta, me han quitado protección, incluso algunos aparatos que eran escoltas virtuales, como una especie de llaveritos que sirven para geolocalizar personas que pueden presionar un botón y recibir ayuda de parte del gobierno si se sienten en peligro. Esas cosas se han ido perdiendo en aras de una austeridad republicana, pues mal entendida, a mí me parece. ¿Qué sabemos del papá del Marro? ¿Y por qué justo en este momento queda libre con una fianza de 10,000 pesos? Bueno, realmente sabemos muy poco del círculo familiar del Marro. Sabemos más de la hermana y la mamá porque son quienes están más involucradas en las labores del cártel. ¿Por qué sabemos más de ellas? Uno, porque, y esto es parte de nuestra sociedad machista, las mujeres usualmente en estructuras criminales suelen participar en el cártel o en el grupo criminal porque es una forma que ellas sienten en la que cuidan a otra persona. Esto es algo que ya está sumamente estudiado, y no tanto por parte de los hombres. Los hombres son un poco más desprendidos. Seguramente la hermana y la mamá del Marro están ahí por proteger a su hijo, por proteger a su hermano, y los varones son un poco más, tienen un poco más de distancia si no están participando de manera activa. Es importante decirte que evidentemente ser familiar de un capo de las drogas o de un presunto líder criminal no es un delito en México. Uno puede ser el papá, el hermano, el primo del Chapo Guzmán o del Mencho, y esto no significa que tú seas un criminal. Lo que sí es que evidentemente te pone en la vigilancia de las autoridades porque hay una más alta probabilidad de que participes en actividades delictivas. ¿Qué sabemos de este hombre? Sabemos que fue un padre ausente, que no es alguien que esté en un primer círculo de mucha confianza con el Marro, pero sí que ante la vigilancia que ha puesto las autoridades federales y las autoridades locales al primer círculo del Marro, este hombre probablemente fue detenido. Bueno, perdón, fue detenido. Probablemente no le encontraron nada porque no se sabe hasta el momento. La inteligencia del gobierno federal no está acusando a este hombre de algo, más bien parece ser que participa, pero no hay un elemento de claridad sobre él, como si lo tenía sobre la mamá, y lo dejan libre. Lo que también sabe los órganos de inteligencia es que el primer círculo del Marro familiar ya huyó hacia Estados Unidos temiendo que se liberen órdenes de aprehensión en su contra, y que la mamá y la hermana probablemente se queden en Guanajuato tratando de buscar dar seguimiento a su proceso judicial. Pero es importante decirte, realmente se sabe poco de los hombres familiares alrededor del Marro, se sabe más de las mujeres. No sé si recordarás, pero me parece que en octubre del año pasado circuló una llamada telefónica entre el Marro y su mamá, fue intervenida y después fue lanzada a medios de comunicación, fue filtrada, y ahí se detalla cómo la madre tiene este instinto de protección
que se repite sobre todo en estructuras donde hay que cuidar el dinero, que hay que cuidar las drogas o que hay que cuidar al secuestrado. También habla mucho de la personalidad del Marro, un hombre que desconfía de muchas personas, incluso de su propio padre, al que no está en esta, digamos, primera línea del cártel Santa Rosa de Lima. Y esto hace cada vez más difícil la aprehensión del Marro. No te preocupes. ¿Tú crees que regrese la violencia a Guanajuato? Yo creo que sí, lamentablemente creo que lo que vimos en el operativo y los resultados tan desastrosos que tuvo, porque hoy ya no tenemos ningún detenido y no hay mayores pistas por donde seguirle para poder frenar el avance y el crecimiento del cártel Santa Rosa de Lima, sí nos indica que puede haber más violencia, especialmente por esta promesa o este amago que hace el Marro de traer a gente de otros cárteles. Ahora sabemos que es el cártel del Pacífico, la facción que domina el Mayo Zambada. Lamentablemente sí podemos vernos ante la posibilidad de que la violencia crezca. De hecho, ya hay varias expresiones en Guanajuato, homicidios a los días siguientes, incluso se dejaron algunas cartulinas con mensajes para grupos criminales. Y vemos que además hay una violencia creciente alrededor de Guanajuato que nos podría indicar que hay grupos criminales tratando de acercar al Estado. Sí, definitivamente es una preocupación. Es una preocupación que además es compartida por todos los niveles de gobierno en Guanajuato, desde policías municipales que cada vez están renunciando de manera más contundente a las filas de sus corporaciones, las preocupaciones estatales que están tratando de frenar, por ejemplo, el negocio de la extorsión o el secuestro para frenar el flujo de dinero al cártel y que no puedan lograr una alianza con el cártel del Pacífico. Y la parte federal también está muy preocupada porque es posible que en el futuro se ataquen puntos estratégicos en Guanajuato como la refinería de Salamanca. Todo en la preparación que estamos viendo nos indica que sí el gobierno federal, pero sobre todo los aparatos de inteligencia, reconocen que el operativo fue desastroso y que podría llevar a consecuencias negativas, no a las positivas que se deseaban. Finalmente, ¿tú crees que el asesinato del exfuncionario que filtró la carta al Marro pudo ser factor para infundir miedo en las autoridades y dejar libres o perder de vista los puntos clave para dejar libre a la mamá del Marro? Yo creo que en el contexto en el que estamos, ningún homicidio que se haya llevado a cabo en los días posteriores al operativo podríamos descartar que se trata de un mensaje de terror o de una especie de propaganda o un mensaje subrepticio para las autoridades que estaban encargadas del caso de la mamá y de la hermana del Marro. Te pongo un ejemplo. En febrero de este año se supo del arresto de una presunta novia del Marro y el Marro inmediatamente reaccionó amenazando a los jueces, amenazando al aparato judicial, colocando mantas y colocando mensajes en el que avisaban que si era sentenciada, sus familias iban a sufrir. Esto no circuló dentro de los medios de comunicación, pero meses después, algunos periodistas que cubrimos el tema supimos que incluso les llegaron fotografías de los hijos a algunos personajes del Poder Judicial que estaban relacionados con el caso, como una forma de decir, tengo perfectamente ubicada a tu familia y algo les va a pasar si tú no sueltas a esta presunta novia del Marro. Evidentemente, a las horas quedó libre. No es difícil imaginar que algo así de vuelta sucedió durante este fin de semana y que todo lo que vimos de violencia que fue sucediendo en Guanajuato forma parte de este mensaje que mandan los cárteles para decir: quien en este momento esté desafiando nuestro poder, nuestra influencia dentro del Estado, esta va a ser la consecuencia. Lamentablemente no es descartable y sí forma parte de las estrategias que hace el Marro para presionar para que el aparato judicial pueda doblegarse ante ellos. No hay que perder de vista tampoco que a las pocas horas después del arresto de la mamá y la hermana del Marro, se encontró un auto estacionado con 2 artefactos explosivos afuera de la refinería de Salamanca. Todo esto pareciera que no está conectado porque no hay una línea directa o no hay un vínculo evidente, pero si uno ve la historia del cártel Santa Rosa de Lima, solamente hay que conectar los puntos para encontrar que el Marro sí hizo presión. Por supuesto que jugó un papel definitivo y no iba a ser de otro modo porque se estaba jugando la libertad de su hermana y su madre,
que, de acuerdo con el aparato de inteligencia, sí forman parte de la estructura del cártel y además es su círculo cercano, muy cercano, el más entrañable, no tanto como el padre y los hermanos que ya han desaparecido del radar. Oye, sí me preguntas, me fue la onda. Es que se me fue, espérame un tantito. Te espero. Aquí la tenía y era... Ya. Y ahora ¿qué tienen que hacer las autoridades? Quedaron súper mal paradas. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Bueno, primero hay que hacer una revisión fundamental al Poder Judicial de los estados, específicamente en este caso en Guanajuato, pero en todos los estados. ¿Qué está sucediendo con los jueces a los que se les acercan detenciones, se les acercan operativos y están aduciendo todo el tiempo violaciones al debido proceso? Hay que hacer un examen profundo para decir si realmente hay una falla por la parte de los policías que llevan a cabo, que ejecutan estos operativos y que desde la puesta en marcha del operativo hasta la puesta en disposición están incurriendo en errores tremendos y que se finquen las responsabilidades, o si los jueces están ocupando como pretexto cualquier tecnicismo legal para dejar en libertad a estos criminales porque sienten la presión de parte de los cárteles para actuar de ese modo. Yo creo que ahí está gran parte del reto que tenemos ahorita enfrente para poder frenar esta criminalidad. Porque los aparatos de justicia, perdón, los aparatos de inteligencia, al parecer sí están funcionando de la manera que debían, sí están recabando la información necesaria para generar estos golpes de efecto contra la delincuencia, pero algo se está desbaratando. Entre el momento en que se ejecuta el operativo y se logra una sentencia, y hay que hacer el examen importante. Es un examen muy complicado, requiere de muchos recursos y de mucho trabajo, pero es lo que nos toca para saber si realmente hay ineptitud, hay omisión o, lo más grave, hay corrupción. Perfecto. Muchísimas gracias, Oscar. Muchas gracias a ti, Jorge. De Pisa y Corre con Nacho Lozano, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.